¿Eres cuidadora? ¿Eres cuidador? ¿Tienes pareja y tienes problemas? Pues bienvenido, porque este video estoy convencidísima de que muchísimas personas se van a sentir identificados con lo que yo voy aquí a exponer. Cuando una persona lleva muchísimos años siendo cuidador y cuidadora, se produce un fenómeno o se produce un estado emocional que, traducido también en psicología, se llama dependencia emocional. Y esa dependencia emocional puede ser y puede llegar, y ocurre que puede llegar a ser tóxica. Tóxica, que quiere decir que anula a la persona y solamente prevalece el bienestar del papá o de la mamá, independientemente lo que el compañero o la compañera pueda querer o pueda pensar. Partamos de que cuidar a un enfermo con demencia, con una demencia ya avanzada, bastante avanzada, ya es muy difícil, es muy complicado. Pero, ¿qué ocurre con ese hijo o con esa hija? Sé que es un tema, he hecho algún que otro video sobre este tema en concreto que vuelvo aquí a exponer, porque sé que es muy polémico, porque sé que prima más palabras como perdonar, como olvidar, como es un adulto mayor, como hay que tener compasión, hay que tener empatía, hay que tener caridad. Pero yo personalmente, y estoy convencida que muchas cuidadoras habrán encontrado o estarán viviendo lo mismo, no podemos confundir y no podemos cambiar la palabra empatía a cambio de anular a la persona a la cual se le requiere que tenga esa empatía. Empatía, para mí personalmente, no significa que a quien le estamos pidiendo empatía se olvide de ser como es, se olvide de poder prosperar, se olvide de poder tener libertad. Llega un momento, y esto ocurre, que cuando hay hijos y hijas que llevan tantísimos años cuidando, realmente toda su vida, todo su presente y todo su futuro va y gira alrededor del papá y de la mamá. Y eso es un grave error, es un grave error. Hay que aprender a delegar. Pero como digo, es muy complicado cuando ese hijo o esa hija vive y respira y proyecta solo pensando en el bienestar del papá y de la mamá. Y ya no digo nada cuando además puedas tener matrimonio o puedas tener pareja. Muchos cuidadores o cuidadoras que no lo reconocen, no se ven, no creen que realmente tengan una relación tóxica con el papá o con la mamá, porque es tan dependiente que es incapaz de dar un paso, si no es con el papá o con la mamá por delante. Muchos cuidadores y cuidadoras, cuando surgen problemas en el matrimonio o en la pareja, te exponen de que cuando tú me conociste yo era cuidador. Pero también hay que tener presente de que cuando un cuidador o una cuidadora elige y decide también que el amor entre en su vida, esa persona, ese cuidador o esa cuidadora ya no vive solo. Ya no depende de él solamente tomar decisiones. Tiene que aprender de que la economía va a funcionar con dos personas, que las decisiones, hay dos personas que van a tomar decisiones. Y esto es lo que yo me refiero a esa problemática de esa dependencia emocional que resulta tóxica. ¿Por qué? Voy a poner varios ejemplos. Supongamos de que es tu caso, de que tú estás casado o casada y de que tú, pues, tu mundo, tu vida, tu amor, tu pasión, tu devoción, tu sacrificio, tu caridad, tu empatía, solamente para tu papá o para tu mamá. Supongamos que estás pasando por una mala racha. Por ejemplo, tu compañero, tu esposo o tu mujer no tiene trabajo o ha perdido el trabajo y tiene oportunidad de poder trabajar fuera del país. Y aquí viene la cuestión de esa dependencia tóxica emocional que se produce después de tantos años de convivir y de hacer la vida solamente con el papá o con la mamá. Ahí vienen en juego esas palabras de chantaje emocional que te dicen que si tú me quieres, me tienes que llevar conmigo y también tienes que llevar a mi mamá o a mi papá. O si me quieres, no te vas a ir y vamos a tirar como veamos, vamos a ver cómo salimos adelante. Eso no es empatía.
Eso es jugar también emocionalmente con la persona que tienes al lado. También quería decir que muchos cuidadores y muchas cuidadoras no se dan cuenta, porque además del gran amor que tienen por ese papá o por esa mamá, se han vuelto también los responsables de las vidas fracasadas que han tenido los papás y los mamás. Se han tomado a sí mismos y a sí mismas las malas decisiones que el papá o la mamá tomó. Los fracasos del papá o de la mamá los han hecho dueños también esos hijos o esas hijas cuidadoras. También me parece a mí que es un grave error cuando se vive en ese estado emocional continuamente, como yo digo, dependiente al 100% y a fin de cuentas tóxico, porque no te permite realmente vivir la vida, no te permite ser feliz, porque siempre antepones todo para el papá y para la mamá. Y vuelvo a repetir que cuando vives en matrimonio o vives con tu cónyuge, vives en pareja, la vida te cambia, sí o sí te cambia. No puedes pretender seguir tu vida enfocado o enfocada al 100%, al 1000% solamente por ese papá y esa mamá, y que tu compañero, tu marido o tu esposa esté a tu lado y no diga nada y se conforme con todo. No. Y también a esa palabra que se dice que cuando tú me conociste yo era cuidador o cuidadora. De nuevo vuelvo a recordar de que cuando decides tomar también una decisión como es también de compromiso, el enamorarte y el decidir vivir con esa persona o casarte con esa persona, no puedes pretender vivir como tú vivías solo o sola, solamente con el papá y con la mamá. Tienes que tener en cuenta lo que tu pareja también opina. Y esto ocurre, como digo, ocurre. Detalles donde podemos ver que es una relación de dependencia al 1000% y que, vuelvo a decir, que al final se vuelve tóxica. Una dependencia total de que lo más importante desde que te levantas hasta que llegue la noche y te vayas a la cama, lo más importante es el cuidado de ese papá o de esa mamá. Donde quizás no entran proyectos con tu pareja si ese papá o esa mamá no pueden entrar en esos proyectos. Y eso es un grave error. Y también, como he comentado, es un grave error, y esto ocurre. Hay muchos papás, muchas mamás, que aunque haya personas que les duela escuchar esto, pero es una realidad, entren en grupos, en redes sociales, en Facebook, busquen grupos de cuidadores, de cuidadoras. Y muchas cuidadoras, y siempre digo cuidadora porque volvemos a lo tópico, siempre es más la mujer la que cuida que no el hombre. Muchas cuidadoras de verdad viven una vida muy triste, muy desgraciada, porque la mamá en todos los años de enfermedad ha vomitado en esa hija o en ese hijo sus fracasos. Muchas mamás y muchos papás viven amargados, no agradecen nada, todo les parece mal y saben manipular muy bien, saben manipular perfectamente. También cuando eres cuidador o eres cuidadora y vives con tu marido o con tu mujer, qué complicado también se vuelve pedir a tu marido o a tu mujer, si es tu caso, pedir que tenga empatía hacia tu papá o tu mamá, cuando resulta que tu papá o tu mamá nunca ha querido a tu marido o a tu mujer. Eso es muy jodido. Es muy difícil tener esa empatía por alguien, por un suegro o por una suegra que antes de llegar al máximo ya de la enfermedad, que sabía muy bien lo que decía porque sabía muy bien manipular, ha sido capaz de decirle al yerno o a la nuera: tú no eres de la familia, yo no te quiero, burlarse en tu cara, despreciarte, ignorarte, levantarte cada día, pasar por delante del suegro o de la suegra y no te dicen nada, humillante para el marido, para la mujer, que el compañero le tenga que pedir al papá o a la mamá, diga buenos días. Es muy triste eso. Y sin embargo, ese hijo o esa hija que solo vive enfocado en el papá o en la mamá, te pide que tengas empatía. Es muy difícil dar amor cuando no te han dado amor, es muy difícil. Y cuando además esa persona ha conocido a la persona enferma en unos estados donde sabía perfectamente lo que decía. Eso es muy difícil. Y al final, como yo aquí estoy explicando, muchas cuidadoras
están viviendo lo que no les pertenece. Están viviendo los fracasos y las amarguras de papás y de mamás que no les pertenece. Y esto ocurre. Y al final, realmente esa hija, esa cuidadora, se cree al 1000 por 1000, al millón por millón, que es su responsabilidad hasta el día en que el papá o la mamá muera, es cuidar de ellos. Que no importa si ese papá o esa mamá ha traído o trae problemas en el matrimonio, no importa, lo importante es el papá o la mamá. Esa hija que está tan erróneamente, emocionalmente dependiente y de una forma tóxica, es capaz de recriminar al marido o a la mujer, si fuera cuidador, de que le haya podido decir una mala palabra al papá o a la mamá. Pero es incapaz de recriminar al papá o a la mamá cuando su comportamiento no ha sido el adecuado. Te pueden criticar a ti como mujer, como esposa, o como marido, o como esposo, que le hayas contestado mal en un momento determinado a tu suegro o a tu suegra. Pero esa hija que solamente ve y vive y proyecta el futuro por ese papá o esa mamá, es incapaz de sacar los dientes por la pareja y poner en su lugar también al papá o a la mamá. Aquí en YouTube hay muchas doctoras, y desde aquí las felicito también, que hablan mucho también de este tema. Porque antes de que la enfermedad llegue a su máximo, antes que la demencia llegue al máximo, es decir, al máximo quiero decir que ya no puedan caminar, ya están prácticamente encamados, ya tienen problemas de disfagia, tienen problema de afasia, ya casi ni se les entiende. Antes de llegar a esas fases, el hijo o la hija le ha permitido todo al papá o a la mamá. Y eso no debe de ser así. El que tú quieras cuidar a tu papá o a tu mamá es algo libre, por supuesto, claro que sí. Nadie te obliga, nadie te pone una pistola. Pero no dejes que ese papá o esa mamá haya manipulado tu vida porque no le guste tu marido o tu mujer. ¿Quién es tu madre o tu padre para recriminarte eso? ¿Quién es tu madre después que tú la mantienes, que tú eres la seguridad social, la comida, los caprichos, la peluquería, los taxis, eres todo? ¿Quién es esa mamá para joderte la vida así? Porque hay que decirlo así, joderte la vida. Porque cuando esa mamá se muera o ese papá, tú te quedas solo en la vida. Y qué triste que pierdas el amor por el egoísmo y la manipulación de esos papás. Y esos papás, como yo les decía, entren en los grupos, incluso grupos privados que hay de cuidadoras, en redes sociales como es Facebook, y verán cuántas hijas cuidadoras están destrozadas por dentro, por esa manipulación de la mamá. Y el hijo o la hija que está dominado por esa mamá o por ese papá no ve más allá. Lo único que te pide es que tengas empatía y justifica todos los comportamientos que el papá o la mamá haya tenido. Es que está enfermo, Pero es que no se olvida que 6 años, 7, 8, 10 años atrás, ese papá o esa mamá no estaba en el grado de enfermedad y sabía muy bien lo que decía. Porque para que una persona pueda decir con extraños que a mi yerno o a mi nuera no lo quiero, sabe muy bien lo que dice. Para que puedan haber mamás que quizás en un viaje que el hijo se le va o la hija se le va con su marido, con su mujer, y la mamá vea que no la van a llevar y es capaz de hacer ver que se va a autolesionar, que se va a cortar las venas, para eso no está loca o loco. Y cuando se le dice, bueno, tranquilo o tranquila, te vas a venir con nosotros, ya no vuelve a intentar hacerse daño. Eso es manipulación mental. Eso es manipulación de mamá dominante durante toda su vida, que ha tenido a uno o a una hija, que además de amor ha tenido compasión. Porque también muchas hijas, además de amar a la mamá, les tienen caridad y les tienen compasión, porque saben que esos caracteres tienen otros hermanos que no los quieren, que no lo aguantan, no lo soportan. No puedes arriesgar tu futuro, tu economía, tu futuro profesional o tu proyecto también de familia, de pareja. No lo puedes arriesgar por la manipulación de un papá o de una mamá. Y esto, vuelvo a repetirle, esto existe. Y lo peor, que estos hijos y hijas, porque también hay hombres muy enmadrados, lo peor es que no les importa que la mujer que tienen o el marido que tienen estén sufriendo, no les importa.
Son capaces de montarte un show, un pollo continuamente cada vez que ese marido o esa mujer le dice que no le gusta algo o le dice que no puede hacer así de esa manera. Y solamente se excusan diciéndote que cuando tú me conociste yo era cuidador o cuidadora. Pero vuelvo a repetir que cuando uno decide también casarse, la vida cambia. Tú no puedes pretender llevar la economía como cuando tú vivías solamente enfocada o enfocado en tu papá o en tu mamá. Hay otra persona en tu vida y esa persona cuenta también. Y ya para finalizarles, como les decía, ¿uno puede perdonar? Claro que sí, uno perdona. Pero no está obligado a vivir con la persona que te ha hecho daño. Puedes perdonar, pero también es muy cierto que para perdonar también tienes que alejarte de esa persona que en un momento determinado te ha herido, te ha hecho daño y lo ha hecho a conciencia y no le ha importado. Y lo ha gritado a los cuatro vientos que no le ha importado, o ha gritado a los cuatro vientos que a ti no te quiere. Entonces, ¿por qué tú tienes que tener empatía? ¿Por qué tú tienes que vivir en una cárcel como cocuidador de tu marido o de tu mujer por alguien que nunca te ha dado amor? ¿Por qué? Y porque ese hijo o esa hija te puede recriminar que no tienes empatía. Empatía, como estoy explicando, suponte que tu marido le sale un trabajo, se tiene que ir fuera, o a tu mujer si eres un cuidador, y tú eres capaz de decirle que si se va y lo dejas o la dejas acá al cuidado, eres un mal marido o eres una mala mujer porque te vas a trabajar. Es decir, están de esos cuidados que prefieren pasar miseria, prefieren pasar apuros antes que quizás evolucionar. Y también estos hijos y hijas que están muy manipulados mentalmente por los fracasos de las mamás. Yo he llegado a escuchar de mamás decirles a los hijos que por vuestra culpa un hijo nunca pidió nacer, jamás. Pero son mamás, sobre todo mamás, muy amargadas, fracasadas de la vida. Y lo pagan siempre con quien tienen al lado. Y quien tienen al lado en este caso es el hijo, pero principalmente es la hija cuidadora. Entonces sí, desgraciadamente, si no se llega a soluciones, desgraciadamente muchos matrimonios se acaban rompiendo. El Alzheimer, la demencia, rompe no solo la vida de la persona que tiene la enfermedad, sino también rompe el yugo, el matrimonio, la pareja. Y esto ocurre cuando ese hijo o esa hija que solo vive por la mamá o por el papá, no ve más allá, ni permite que nadie le haga ver más allá. Este es el grave error. Y se justifican con que tú no tienes empatía. Y empatía, vuelvo a repetirles, de que es muy complicado dar amor cuando nunca te han dado amor. Es muy complicado que te pidan no progreses económicamente o no te vayas lejos a ganar más dinero o no salgas con amigos porque yo no puedo salir porque estoy aquí como cuidador o como cuidadora. O que haya noches que te apetezcan, inclusive poner música en tu casa, te apetezca, llega un viernes, un sábado. Pero obviamente tú como persona entiendes, ¿no? Que el enfermo o la enferma, pues tiene que dormir y te jodes, y te jodes. La casa se acaba convirtiendo como en un cementerio. Y eso no es justo, eso no es justo, eso no es justo. Así que mi mensaje es que si tu caso es ese, revaloriza tu vida. Mira, en muchos videos yo he dicho, y es así, a la hora de la verdad, a la hora del final, a la hora de la muerte, tan hijo será el que ha cuidado como el que no ha cuidado. La diferencia que quizás el que no ha cuidado, y quizás también por la problemática del papá o de la mamá, porque no es fácil cuidar a personas de carácter duro, dominantes, manipuladores, soberbios, egoístas. No es fácil cuidar a una persona así. Y hay muchos hijos y hijas que deciden que no. A veces hay papás y mamás maravillosos de carácter y también hay hijos que no quieren cuidarlos, ¿no? Pero con más razón todavía cuando son papás y mamás que tienen estos antecedentes de carácter. Entonces, mi consejo, si no te quieres ver solo y sola el día de mañana, procura también pensar en tu vida. Y no tengas a tu marido o a tu mujer como un pelele, como un muñeco a tu lado, que te dice sí, guana a todo. No. Uno decide casarse o decide vivir en pareja también para hacer proyectos. Pero que esos proyectos no dependan de si el abuelo o la abuela puede estar en medio. Eso no es así. Aquí lo dejo. Como digo, sé que es un tema problemático.
donde yo resido en Colombia, en toda Latinoamérica, pesa muchísimo la educación. Igual que en Europa, los gitanos, los adultos mayores son intocables. Pero a veces, desgraciadamente, muchos adultos mayores deben de ser tocables porque son destructivos y favorecen un ambiente tóxico en el hogar. Y como yo decía, no se puede pedir empatía por alguien con quien tú convives diariamente, año tras año, y cuando no te mira ni a la cara, o cuando te dijo no te quiero, y te lo ha demostrado, o lo ha demostrado frente a otras personas. Es muy complicado. Pero como yo digo, piensa también en tu vida, porque tarde o temprano ese papá, esa mamá, ese adulto mayor, ese abuelo, ese viejo, se va a morir. Y el mundo no va a tener compasión de ti. Al mundo le va a importar un carajo si tú has cuidado o no. A lo mucho te dirán, fuiste un buen hijo, una buena hija, nada más. Pero no les va a importar si te has quedado en la miseria económicamente, porque no quisiste prosperar más para no dejar un tiempo quizás al papá o a la mamá. Nadie te va a aplaudir si te has quedado solo, sin amor. Fue tu decisión. Así que no confundamos la empatía con anular a las personas. Y también no confundamos que si durante un tiempo necesitas delegar, si durante un tiempo es necesario que el papá o la mamá quizás entre en alguna residencia durante un tiempo para que tú puedas mejorar también económicamente, puedas prosperar, o tu marido pueda prosperar, o tu mujer pueda prosperar, tenlo en cuenta. Porque como yo digo, a final de mes, las deudas, el enfermo no se levanta, no se va a trabajar, no te colabora, no te ayuda, no tiene pensión. Entonces me parece también que es demasiado sacrificio el que a veces estos hijos que dependen tanto emocionalmente de ese papá o de esa mamá piden al compañero o a la compañera. Ahí lo dejo. Como siempre, gracias por ver el canal, compártelo. Sé que hay muchas. Y como digo, busquen ustedes los grupos privados, sobre todo de cuidadores, de cuidadoras, donde ahí, como se suele decir vulgarmente, el cuidador o la cuidadora revienta. Y no es justo, como yo digo, que el Alzheimer ya acaba con una vida, que también acabe con dos vidas más, como puede ser la hija que cuida y el esposo, o el hijo y la esposa. Ténganlo presente. Gracias como siempre, nos vemos en el próximo.